Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo laboratorio del IPM Empresarial. Mariola Montero, soy la directora ejecutiva de Horizonte Positivo. Estamos muy agradecidos hoy por contar con la asistencia del equipo de Deloitte que nos va a apoyar y nos va a brindar conocimientos importantes acerca de las tendencias de talento humano hacia el fortalecimiento de la empresa social. Contamos con Sofía Calderón, que es social líder de Capital Humano de Deloitte para Latinoamérica, y de Carolina Mora, gerente de Capital Humano de Deloitte. También contamos hoy, vamos a tener la participación de nuestra economista y coordinadora del programa del IPM Empresarial, Rebeca Gamboa, quien nos va a estar brindando algunas reflexiones finales. Realmente para nosotros es un gran gusto tener hoy un nuevo capítulo de este laboratorio del IPM Empresarial. Queremos comentarles un poco el espacio que hemos tenido recientemente con nuestros últimos laboratorios. En mayo estuvimos conversando con don Edgar Mata, fundador y CEO de CCK. Hablamos acerca de qué queremos o qué debemos decirle hoy a nuestros stakeholders. Fue una conversación maravillosa. En junio estuvimos conversando con Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos. Él nos brindó una mirada de cómo prepararnos empresarialmente para la nueva normalidad. También fue un espacio de mucho valor y con grandes elementos que nos han apoyado como empresarios, como ONGs, como personal que trabajamos con el talento humano a diario, ¿verdad? Este espacio del laboratorio IPM empresarial lo hemos estado haciendo con frecuencia y lo vamos a estar continuando ofreciendo a todos nuestros aliados del IPM empresarial y empresas interesadas, porque buscamos generar ese espacio para conocer esas buenas prácticas de tendencias recientes, tanto en temas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, talento humano, todas aquellas tendencias que en este momento puedan brindar un interés a ustedes, ¿verdad? Que son quienes hacen esta comunidad. Para ello, por supuesto que lo que queremos es propiciar ese desarrollo e impulsar la conciencia social empresarial, formándolos a ustedes como agentes de cambio. En este momento, las empresas, cualquier organización no puede darse el lujo de pensar si cambiar o no. Con todo este movimiento de la pandemia y con todo esta coyuntura que estamos viviendo, definitivamente tenemos que sentarnos, reflexionar, pensar en que es imperativo adaptarse a este cambio, en adelantar y anticiparnos a ese entorno que estamos viviendo, ser líderes en esa materia y buscar esa colaboración para buscar esa visión de cambio positivo. Ustedes están en esa posición y sabemos que, y queremos nosotros desde nuestra trinchera brindar herramientas que les pueda favorecer hacia ese cambio. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de un estudio realizado por la empresa Deloitte. El año pasado ellos hablaron acerca de la importancia que era reinventar a la empresa con un nuevo enfoque humano. Sin embargo, con todo este nuevo cambio, con toda esta nueva llegada de la tecnología de manera anticipada, ahora la pregunta es un poco más profunda. Es cómo pueden las empresas aprovechar ese entorno que crea la tecnología para humanizar el mundo del trabajo. La pregunta es otra. La pregunta ahora es, ¿pueden las organizaciones seguir siendo realmente humanas en un mundo impulsado por la tecnología? Para eso hoy tenemos como invitadas a Sofía Calderón. Sofía es social líder en consultoría de capital humano para Latinoamérica.
tiene más de una década trabajando en consultorías en estrategia de transformación organizacional e investigación de mercados. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transformación de negocios, optimización de procesos, adopción tecnológica y gestión del cambio en metodologías híbridas y ágiles. Es facilitadora experimentada en conducción de grupos focales y sesiones de planeación estratégica. Sofía, muchísimas gracias por tenerte hoy acá. También contamos con Carolina Mora, que es gerente de Capital Humano de Deloitte para Latinoamérica. Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de transformación de gran escala, responsable de las estrategias de gestión de talento y cambio organizacional, clima y cultura para clientes globales de diversas industrias en Norte, Sur y Centroamérica. Carolina es comunicadora de profesión, licenciada en comportamiento organizacional y máster en dirección de recursos humanos de la Universidad de Barcelona. Así que bienvenida Carolina, bienvenida Sofía. Es todo un honor tenerlas hoy con nosotros. Y antes de darles la palabra y de comenzar con su presentación, quiero poner a la orden de todos los invitados el chat para que al final de la presentación de Sofía y de Carolina podamos hacerles todas las preguntas o los comentarios que deseen hacer. Bienvenidas y el control es todo suyo. Gracias, Mariola. Te agradecemos mucho a vos y a Rebeca por la invitación. Y como bien vos lo decís, de hecho te vamos a reclutar porque ya te conoces muy bien el speech de las tendencias. A ver, a mí me encanta arrancar por un poquito contarles qué hay detrás de esa imagen, ¿no? En esa imagen, de alguna manera, se ve un fondo azul tenebroso, sombrío, sin mucho color, donde mayormente vemos máquinas. De hecho, vean que yo también lo tengo atrás. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, usualmente decimos que, o veníamos muy acostumbrados a de alguna manera pensar en qué iba a pasar con la cuarta revolución industrial. Y nos veníamos preocupando y ocupando, pero lo veíamos como algo lejano. Lo cierto es que la pandemia lo vino y lo trajo y lo aterrizó aquí mismo. Y ciertamente nuestro mensaje, que es un mensaje positivo, es que para que se dé una reinvención empresarial realmente, tiene que conectarse el factor humano con el factor tecnológico. Y eso es algo que siempre hemos visto en caminos separados. Entonces, me gusta mucho arrancar con esta imagen porque van a ver a lo largo de la presentación todo este despliegue de robots y gente. Y lo importante es que siempre van a ver que hay esa conexión. Entonces, vean que hoy se ve, ya en esta primera parte, algo diferente, algo donde está el humano en el centro y donde efectivamente podamos humanizar el trabajo y dejar de ver a la tecnología más como una amenaza, sino como una fortaleza. En el siguiente video, Carolina y yo les queremos presentar... Adelante. Work seems full of contradictions, technology or humanity, individuality or belonging, security or reinvention, uncertainty or boldness. But what if those contradictions, those paradoxes, aren't in conflict at all? The fusion of technology and people can be a path forward by connecting individuals with the organization and each other through their purpose at work and beyond, by using reinvention as a way to increase the potential for long-term success, and by transforming uncertainty into an informed perspective that helps them navigate the social enterprise at work. As the future of work unfolds, organizations are creating purposeful work that unites individuals, focusing on individuals' well-being in work rather than at work, investing in capabilities to build the resilience of workers, forming super teams that combine people and AI in powerful ways, moving to a holistic view of the post-generational workforce, and viewing ethical questions through the twin lenses of what we could do and how we should do it.
The evolving nature of work raises fundamental questions about humans, about organizations, about jobs, about the role of HR, and about the very nature of people, technology, and business in the coming decade. The social enterprise is at work. Prepare to rise to the challenges ahead. Gracias, Ilse. Si me regalas un clic, les cuento un poquito sobre el estudio, que claramente es un estudio global y de hecho tenemos una década de estarlo haciendo. Han participado muchísimos de líderes empresariales e inicialmente debo confesar que era un estudio de recursos humanos. Pero en la década ha dado una transformación importante y ahora es un estudio de capital humano para todos los líderes de la organización, porque hemos entendido que cada vez más el talento está en el centro y que los líderes de las organizaciones tienen como prioridad mover el talento y sobre todo mover la productividad empresarial. Les cuento un poquito. Costa Rica es uno de los países más activos. Este año tuvimos el 6º lugar a nivel global y tiene una muy buena tasa de representatividad de 403 participantes. En este momento a mí me gustaría un poquito conocerlos por medio del chat y si ustedes me pueden contar particularmente de qué áreas son, me gustaría mucho para poder irlo hilando alrededor de la presentación. Ilse, regálame un clic, por favor. Muy bien, como les conté, este estudio es bastante representativo. Veamos los datos en Costa Rica. Tenemos grandes organizaciones participando, tenemos pequeñas, también tenemos medianas. Pero vean qué interesante, aunque este estudio empezó hace una década siendo uno que recopilaba mayormente datos de recursos humanos, hoy en día estamos 50-50. O sea, hoy en día tenemos a recursos humanos, la voz integrada a recursos humanos, pero también de otros líderes de la organización. Y tenemos también contribuidores individuales, o sea, personas físicas. También tenemos, digamos, nivel medio, tenemos el C-Suite, que no es otra cosa que los gerentes generales de las organizaciones e inclusive VPs de las organizaciones. Ilse, avancemos. Muy bien. Aquí, Ilse, si me ayudas con clics, te agradezco. ¿Qué pasó en la última década? Y este es un recuento muy interesante de cosas que hemos visto y que particularmente no hemos conectado en el mundo empresarial. Recuerden que en el 2008 tuvimos la crisis financiera, mayormente dada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. También apareció a inicios de la década pasada la nube y todo lo que eso implicó. Empezamos a ver drones, empezamos a hablar más de robótica. También empezamos a ver una explosión de datos muy interesantes a mitad de década. Y por otro lado, las organizaciones empezaron a entender que ya la contribución individual o el performance individual no necesariamente era una mejor práctica. Entonces empezaron a analizar cómo integrar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Murieron los organigramas, que es de alguna manera lo que venimos diciendo desde hace unas 3, 4 años en Costa Rica, y empezamos a trabajar con organizaciones mucho más flexibles. Eso implicó también que hiciéramos un rediseño en los cargos y en los puestos de trabajo para que fueran más flexibles y pudieran transformarse. Y además, un elemento que no es menor y que me quiero detener aquí, empezó a surgir el concepto de empresa social. Y cuando nosotros, debo confesarlo, que cuando nosotros hace 2 años fuimos al financiero, que es el que nos hace el estudio, el que lo publica primero, nos dijo, pero entonces la empresa social no es otra cosa que la responsabilidad social empresarial. Y nosotros tuvimos que decirle, no es un típico programa de responsabilidad social. La empresa social es aquella que integra en su misión y en su visión claramente el hacer negocio, el tener utilidades y el tener retorno a la inversión. Pero que entiende que por el impacto social que tiene con sus stakeholders, con su entorno y sobre todo con sus colaboradores, puede tener una mejor marca empleador y por ende una mejor marca reputacional. Recordemos que para los millennials y para la generación del milenio,
De hecho, el 74% de los millennials considera que una empresa es exitosa no por el retorno a la inversión y no por sus resultados de negocio, sino por lo que realmente está aportando a el ambiente, al ámbito social y sobre todo a sus colaboradores. Entonces empezó a surgir el concepto de empresa social y tal vez hace 2 o 3 años no se entendía tanto como hoy. Hoy es cuando la empresa social está en la mira de todos. Hoy es cuando estamos haciendo un llamado a que las organizaciones que se están transformando producto de la pandemia deben de hacerlo con mucho cuidado y mucha cautela alrededor de los mensajes que da y sobre todo cómo activa a lo interno esa transformación. Y vean que de hecho la empresa social, aunque nosotros empezamos a discutirla hace 3 años, evoluciona hoy en día hacia un nuevo contrato social. Y de eso vamos a conversar un poquito más hacia adelante. Pero vean qué interesante, y él se dame un clic. Vean que hay elementos asociados a tecnología y también a organización, pero muy poca, dame un clic más y dice, muy poca vinculación entre las personas y la tecnología. Y entonces venimos usualmente preocupándonos y teniendo miedo de la tecnología dentro de las organizaciones, venimos diciendo que la tecnología va a destruir trabajos y no hemos abrazado la tecnología, ni los individuos ni las organizaciones a lo interno para que haya una reconversión profesional o un upskilling de las personas para que abracen la tecnología. Dame un clic, Ilse. Ya tengo en el chat algunas personas que nos han escrito. Veamos el ADN. Vamos a ver, típicamente el ADN humano, fue muy importante conocerlo para la genética porque decodificarlo nos daba elementos sobre cómo, digamos, gestar de alguna manera la genética. Para nosotros, hoy en día, el ADN de las empresas debe de cambiar y debe de transformarse. Y tiene igual 2 cadenillas, pero también tiene 3 conceptos importantes que queremos que conozcan hoy. El primero tiene que ver con propósito. Ojo, son 3 P, así que son bastante fáciles de aprender. El primero tiene que ver con propósito. No es otra cosa que conectar el valor real de cada empleado o de cada colaborador con algo más. O sea, lo que hace el colaborador hoy en día es producto de algo, de un gran rompecabezas que para la organización tiene un significado. Y solito no tiene significado, pero en el rompecabezas y en conjunto lo tiene. Entonces, las organizaciones han encontrado que para desbloquear la productividad empresarial necesitan decirle al colaborador cuál es el valor que tiene él dentro de la organización y el retorno a la inversión que tiene su trabajo, su tarea día a día. Y vean qué interesante, porque hoy en día en un ambiente totalmente virtual, imagínense qué difícil mantener ese nivel de propósito, de pertenencia en un ambiente totalmente virtual. El segundo tiene que ver con potencial. Y eso es muy interesante porque es donde los líderes en Costa Rica refirieron que se sienten más bajitos en preparación. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, aquí hemos estado muy temerosos de la tecnología y potencial particularmente tiene que ver con cómo dotan las organizaciones a su fuerza laboral para que asuman un trabajo diferente, un trabajo con mayor valor agregado, pero además que combine claramente la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Ahí tenemos retos súper interesantes. Y en perspectiva, tiene que ver con tomar decisiones audaces. Y lamentablemente, lo vamos a ver alrededor también de la presentación, en Costa Rica, la gestión de datos alrededor de los colaboradores, del entrenamiento, de las necesidades de los colaboradores es muy baja. No somos muy buenos generando datos. Y los datos que usualmente generamos no los usamos, ni están en tiempo real. Entonces van a ver alrededor de este ADN elementos muy interesantes. Un clic. Muy bien, como bien lo dijo Mariola al principio, este año tenemos una paradoja.
cómo las organizaciones pueden permanecer distintivamente humanas en un mundo que hoy en día y más que nunca está impulsado por la tecnología. A través del siguiente ADN, y se regálame un clic, a través de este siguiente ADN nosotros vamos a brindar esa combinación perfecta entre personas y tecnología y como estas 3P nos hacen ser una organización mucho más resiliente en un ambiente tan convulso como el que estamos viviendo. Vamos a averiguar cómo están los líderes costarricenses en ese ADN, en estos tres atributos, alrededor de dos elementos. Uno, le preguntamos a esos 403 líderes en Costa Rica qué tan preparados estaban, pero además qué tan importante era esa tendencia para ellos. Y entonces, usualmente el informe tiene 10 tendencias. Este año hemos mapeado 3 tendencias por cada uno de esos atributos y al final un mensaje muy relevante para el área de recursos humanos. Un clic, Ilse, y otro, por favor. Otro clic. Vean qué interesante. Perdón, uno atrás, gracias. Este moradito, muy bien. No vamos a entrar en detalle hoy por limitaciones del tiempo en cada una de estas tendencias, pero ciertamente sí vamos a entrar en cada uno de estos atributos. Entonces, ¿cómo se lee esto que está aquí? Mientras en el mundo la preparación alrededor del propósito era de un 47%, Costa Rica tiene una preparación de un 55%. Mientras en el mundo el potencial tiene una importancia de una preparación de un 38%, en Costa Rica tiene un 45%, es la más bajita de las tres. Y perspectiva tiene en el mundo 44% de preparación y en Costa Rica un 52%. Y ustedes me van a decir, pero Sofía, Costa Rica está súper bien. ¿Qué pasó? Porque es que está usualmente unos 7 o 5 puntos por arriba. Y también tengo que decirles que América Latina también replica eso y lo replicamos hace muchos años. Los líderes en Costa Rica somos mucho más críticos, pero también pensamos que estamos mejor preparados. Entonces, si el nivel de importancia para global, por ejemplo, en una tendencia como por ejemplo la ética del futuro del trabajo, es de alrededor de un 74%, en Costa Rica es altísimo, es de un 89%. Entonces vean, como se lee esto es muy sencillo. Se ve difícil, pero es sencillo. Cada uno de estos atributos, de estas 3P, integra una tendencia que en el mundo es importante. Entonces, vean que hay 3 tendencias por cada uno de estos bloques y en Costa Rica la más importante tiene que ver con la ética alrededor del futuro del trabajo. Y la segunda más importante por ir un poquito más allá de la reconversión profesional. Entonces, vamos a ir alrededor de estas 3 tendencias con 3 retos principales que se plantean para los líderes costarricenses. Dame un clic, Ilse. Muy bien. Aquí, nada más para que lo tengan en cuenta, este es un resumen que van a ver alrededor de toda la presentación. Entonces, vamos a arrancar con propósito, donde como se lee es, el propósito para el 85% de los líderes en Costa Rica es muy, muy importante, pero se sienten preparados en un 55%. O sea, más de la mitad se quedó en el examen. Un poquito menos de la mitad se quedó en el examen. Idéntico potencial, muy importante para los líderes en Costa Rica, un 80%, pero en preparación un 45%. Idéntico en perspectiva. Vamos a dar un clic, Ilse. Y vamos a arrancar con el primer reto. El reto de activar el propósito con bienestar y además con pertenencia. Y este es un reto extremadamente importante en este momento y para eso lo voy a dejar con Carolina. No sin antes, Carolina, hacer un breve recuento porque creo que tenemos algunos participantes de recursos humanos, tenemos comunicación y dirección estratégica también, tenemos sostenibilidad, recursos humanos otra vez, sostenibilidad, comunicación. Entonces, eso te puede permitir darte un hilo conductor hacia el reto número 1. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya casi. Como bien dijo Sofía en los slides anteriores,
Las organizaciones sociales profundizan en la conexión con su fuerza laboral, es decir, los conocen, sacando el mejor provecho de las características y los atributos individuales para hacer que el trabajo que todos en sus compañías realizan sea significativo. Entonces, en este sentido, el propósito de la organización se materializa a través de la contribución por el trabajo que tiene cada individuo y se va a fortalecer a través de la conexión que tienen con sus equipos, ¿ok? Entonces, poner esto en práctica va a comenzar al conocer y al comprender a nuestra gente más allá de la segmentación tradicional por generaciones y creando trabajo, de manera que nos permita a todas las personas en la organización generar o maximizar la contribución. Habiendo dicho eso, estos tiempos de crisis en los que nos encontramos actualmente hacen que sea necesario que nuestros líderes conozcan estos diferentes estilos de trabajo de su gente y que entonces ajusten sus estrategias creando entornos donde todos los tipos de personas con todas sus contribuciones puedan prosperar, ¿ok? Esto se traduce en generar opciones y oportunidades para todos los individuos en la organización y para que puedan lograr no solo sus metas individuales y las metas organizacionales, sino que lo puedan hacer a pesar de las limitaciones que nos está generando el entorno. Entonces, si nos vamos al siguiente slide, por favor, vamos a hablar del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es el resultado de 3 atributos que ustedes pueden ver ahí: la comodidad, la conexión y la contribución. Cuando hablamos de comodidad, para que ustedes tengan una idea, la comodidad tiene que ver con ser tratado justamente, con poder expresar nuestras opiniones en el ambiente laboral libremente, sin temor a ser juzgados. Y en este sentido, las organizaciones latinoamericanas y costarricenses han demostrado que sí han hecho bastante progreso y pues esto lo demuestran los estudios que dicen que las organizaciones diversas tienen doble probabilidad de cumplir o superar sus objetivos financieros, que son 3 veces más probables que tengan un alto rendimiento y 6 veces más probable que sean innovadoras y ágiles, 8 veces más probable que logren sus resultados de negocio. Entonces, esto lo demuestran los estudios, a pesar de que hemos generado bastante progreso en esto, entonces los estudios también lo respaldan. El segundo de es la conexión, el segundo atributo. La conexión se logra cuando el colaborador siente que tiene relaciones significativas con sus compañeros y cuando se identifica con el propósito y los valores de la organización. Y el tercer atributo es la contribución. ¿Y qué es la contribución? La contribución es cuando podemos asociar los talentos individuales de las personas con el alcance de los objetivos más grandes, de los objetivos que tiene la organización, ¿ok? Y esto se logra no solo cuando las personas sienten que ya tienen un trato justo, cuando se sienten respetados y además cuando tienen buenas relaciones con sus equipos de trabajo, pero lo más importante es cuando logramos asociar sus esfuerzos y logramos entender la diferencia que hacen hacia el progreso de los resultados. Si ven acá en este slide, según nuestro estudio en Costa Rica, la conexión y la contribución tienen un mayor peso que la comodidad cuando estudiamos el vínculo entre el bienestar y la pertenencia. ¿Ok? ¿Y esto por qué es? Bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero nosotros ya damos por sentado que la comodidad todas las organizaciones la tienen o que están en un nivel aceptable. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los costarricenses, estos encuestados? Que debemos fortalecer el tema de conexión y contribución. ¿Ok? En este sentido, ¿qué debemos hacer las organizaciones para fomentar el sentido de pertenencia? Aquí la recomendación es trabajar en 3 vertientes. Uno es la cultura, el segundo es el liderazgo y el tercero son las relaciones. Entonces, a nivel de cultura, pues obviamente reforzar e incentivar que todos puedan ser auténticos, que podamos compartir estas perspectivas y fomentar este alineamiento individual con el organizacional, ¿verdad?
Y además, incentivar y retroalimentar para reconocer a los colaboradores que de alguna manera marcan la diferencia en la búsqueda de los objetivos más amplios. El liderazgo. Debemos tener y fomentar la cultura de apoyar estos comportamientos que refuerzan los valores organizacionales de equidad, de respeto, de seguridad psicológica en los equipos e impulsarlos al máximo. Debemos también fomentar la autonomía, empoderar a las personas para que puedan tomar las decisiones en lugar de fomentar reglas, políticas, comando y control. Y por último, las relaciones. La calidad de las relaciones entre los miembros del equipo es vital para lograr esta contribución. Y los estudios nos han demostrado que las personas que se sienten psicológicamente seguras para expresar sus opiniones, a pesar de que sean diferentes a los demás, hacen que se generen situaciones en donde tengamos un debate muy constructivo que logre generar resultados innovadores en lugar de una fuente de división. Entonces, en este sentido es en el que debemos trabajar para fomentar el sentido de pertenencia. Y ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva, por favor, sobre el bienestar, que es la segunda tendencia que tenemos dentro de este reto. Los colaboradores que se sienten con mayores índices de bienestar tienen muchas más probabilidades de sentirse comprometidos con su trabajo y de recomendar a su organización y de disfrutar lo que hacen. Entonces, esto va a resultar no solo en mejoras en lo que respecta a la reputación de la organización, sino también en su marca empleadora y en la experiencia que vamos a generar para nuestros colaboradores, ciertamente. Si pensamos en la historia del bienestar, en Costa Rica, en Latinoamérica y creería que en el resto del mundo, pensamos en muchos temas relacionados a salud ocupacional, a cómo hacer que nuestro lugar de trabajo sea un lugar seguro, ¿verdad? Y pensamos en compañías que incursionaron en tener estos espacios de ocio y de relajación para sus colaboradores, pero ciertamente nos lleva a preguntarnos por qué si las compañías le están dando prioridad al bienestar hoy en día, ¿por qué tenemos un impacto en nuestra gente y en los niveles de estrés y en los niveles de ansiedad? Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que muchas organizaciones están perdiendo la oportunidad para que el bienestar impulse el rendimiento de sus colaboradores. Entonces, el hecho de diseñar una estrategia de bienestar que se integre al trabajo mismo, asegurando que los trabajadores puedan sentirse mejor y que se puedan desempeñar de una mejor manera. Si ustedes ven el gráfico que tenemos a la izquierda, un 78% de los entrevistados en Costa Rica indica que el bienestar no está integrado estratégicamente al trabajo. Entonces, esto lo que quiere decir es que, de cierto modo, este bienestar no está impulsando nuestro desempeño. Los elementos que las empresas costarricenses más han implementado para generar bienestar, como pueden ver a la derecha, son el uso de la tecnología para la conectividad y la colaboración, la autonomía para las personas en su trabajo, el hecho de aumentar agendas predictivas y el incremento de oportunidades de trabajo remoto. Y lo que menos han desarrollado son oportunidades de trabajo parcial o por contrato, y sabemos que esto viene a ser muy importante porque las tendencias han demostrado que ahorita por los millennials y los centennials y por el doble rol que estamos teniendo, muchas personas requieren tiempo para cuidar a sus hijos, requieren tiempo para hacer homeschooling, ahora con esto de la virtualidad, requieren tiempo para hacer ejercicio, para estudiar, etcétera. Y las empresas en Costa Rica no están generando estas oportunidades de trabajo parcial. Por ejemplo, cambios en la infraestructura de las oficinas. Ahora, esto es algo que debemos considerar. Si en nuestros objetivos o nuestras metas está que eventualmente vayamos a retornar al lugar de trabajo, tenemos que identificar de qué forma podemos generar bienestar a través de cambios en la infraestructura y también los comportamientos de bienestar para el trabajo diario. Entonces, en este sentido, aquí hay mucho trabajo que hacer. Las empresas con mejores prácticas consideran y gestionan las dimensiones del trabajo de una forma integral en el diseño y en el lugar del trabajo.
Y esto obviamente va a tener una relación directa con el desempeño individual. ¿Qué recomendamos nosotros para fortalecer estas áreas de bienestar? Escuchar a nuestros colaboradores y conectar con la compensación que influye en el bienestar. También muchas organizaciones han tenido laboratorios para conectar este ciclo con los indicadores, por ejemplo, de estrés o en qué horario del día tenemos más productividad, qué tiempos son los tiempos que debemos generar, qué hora para que las personas se relajen, qué está haciendo nuestra competencia en términos de bienestar, qué está haciendo la industria, cómo podemos hacer un benchmarking y tomar las mejores prácticas e incorporarlas a nuestras estrategias. Entonces, en este sentido, esto se vuelve el primer reto que vamos a ver el día de hoy. Y ahora pues Sofía les va a comentar cuáles son el reto número 2 y el reto número 3 que tenemos en lo que respecta a la gestión del talento y a las tendencias de este año. Gracias, Carolina. Y ciertamente el reto que acabas de conversar es un reto que sugiere, y Mariola lo dijo al principio, habló de la nueva normalidad. Lo que nosotros decimos es que es posible que esa nueva normalidad no sea estática. De hecho, no va a ser estática. Es un conjunto de cambios y es muy posible que el mundo que dejamos hace unos meses atrás no sea el mismo y que no todos regresemos a la oficina de igual manera, o que tengamos las mismas expectativas para regresar a la oficina. Así que, sin duda, los elementos asociados a bienestar van a estar en planificación itinerante, o sea, diseñándose de manera tal que podamos encontrar lo que es mejor para nuestros colaboradores. Reto número 2, y es el reto del medio, el reto donde tenemos si se quiere, más tarea pendiente, porque es aquel reto donde nos sacamos un 45 en preparación. Y es esa urgencia de desbloquear el potencial que tienen nuestros colaboradores dentro de las organizaciones alrededor de la tecnología. Y para eso, Ilse, te voy a pedir un clic porque vamos a empezar con la primera tendencia. Una tendencia que en Costa Rica tiene una importancia muy importante. Vean. Tiene una relevancia muy importante. Los líderes en Costa Rica, el 85% de los líderes nos dijo que era muy urgente reinventar, reequipar y reconvertir. Y es que debemos de hacerlo si es que queremos asegurar la empleabilidad. Sin embargo, vean que los datos no son nada prometedores para los líderes en Costa Rica. Obsérvese que aunque es muy importante, el 66% de las empresas indica que más de la mitad, entre la mitad y más de la mitad de su fuerza laboral necesitará cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. Pero vean qué crítico. Solo 1/3 de esas empresas tiene información válida para hacer la reconversión profesional. O sea, solamente 1/3 de esas organizaciones sabe en qué debe de reconvertir a su gente. Y quiero aquí detenerme, porque usualmente decimos, ¿cuál es la diferencia entre el reskilling y el upskilling, verdad? Y el reskilling básicamente es dotar a un colaborador o a un trabajador para hacer un trabajo diferente al que tiene hoy en día, usualmente de mayor valor. Y el upskilling es dotar al colaborador de herramientas, usualmente tecnológicas, para hacer un trabajo que ya está haciendo, el mismo trabajo, pero de forma mucho más efectiva y productiva. Entonces vean qué triste. Si efectivamente solo 1/3 de las organizaciones sabe en qué tiene que invertir, lamentablemente vamos a tomar decisiones a ciegas. El segundo elemento, que no es menor, es que el 18%, solo el 18%, cree que tendrá más de 10%, un aumento significativo del 10% en ese programa de reinversión, o sea, en contenido presupuestario para gestar esa reinversión. 20% de los encuestados expresa que su confianza es muy bajita, o sea, solo el 20% expresa confianza para anticiparse a esas necesidades.
Y más de la mitad de las empresas, y esto es crítico y lo vamos a ver al final, más de la mitad de las empresas recompensan a las personas por desarrollar propias habilidades. Entonces, vean qué interesante, aunque el 10% de ese porcentaje de encuestados dice que la inteligencia artificial podría mejorar la forma en que hoy en día las empresas o las personas dentro de las empresas adquieren nuevos conocimientos. Entonces, vean qué interesante. Lamentablemente, y aunque para nosotros es muy importante, no tenemos datos para gestionar cuál debería de ser ese reskilling. Demos un clic, por favor, Ilse. Super equipos, que es otra de las tendencias, y lamentablemente esta es una de las tendencias de importancia más baja en Costa Rica y de preparación más baja. Entonces, vean qué interesante. Aunque en Costa Rica ya se está piloteando la robótica, vean que el 56% de las empresas en Costa Rica ya están utilizando robótica. El 27% nos dijo que están utilizando inteligencia artificial y, ojo, un 43% ya lo están explorando o piloteando. Pese a eso, solo el 22% realiza esfuerzos de reskilling para apoyar su estrategia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez estamos más desconectados, empresas y colaboradores. Es una conversación que se ha tenido totalmente aparte, el de operaciones y el de recursos humanos. Pero vean qué interesante, usualmente decimos que la robótica, la inteligencia artificial va a venir a destruir trabajos, ¿no? Y vean qué interesante la gráfica del lado derecho, porque ciertamente lo que dice es que qué impacto va a tener la inteligencia artificial en su organización en los próximos 3 años. Y vean que de hecho el 57% dice que va a tener los mismos trabajos, el mismo volumen de trabajos, pero con una naturaleza diferente. Entonces, yo les cuestiono aquí, ustedes que han desarrollado, que tienen en sus empresas el índice, ¿qué están haciendo ustedes alrededor de entender hacia dónde va la reconversión? Demos un clic porque quiero entrar a un tema de habilidades versus capacidades. Super equipos no es otra cosa que la evolución de lo que ustedes conocen como super trabajos o super jobs o super perfiles, que no era aquel perfil, no era otra cosa que aquel perfil que básicamente había iniciado una carrera en algo y se había de alguna manera certificado en otras cosas, más tenía posiblemente inglés, más posiblemente había hecho una certificación en Big Data, más posiblemente tenía una certificación en Scrum Master. Bueno, ese es el super perfil. Pero los super equipos es la combinación de la tecnología y ese colaborador. Entonces, vean qué interesante. Usualmente, las empresas dicen en 75% que están utilizando la inteligencia artificial y la robótica para mejorar la consistencia y la calidad de sus procesos y de sus productos. Pero solo el 3% lo ve como un aliado para mejorar el conocimiento de sus propios empleados. Y esa es una dura realidad. ¿Cómo usualmente hemos visto esto? Las organizaciones. ¿Y cómo deberíamos de movernos? ¿Cuál es el gran reto? Bueno, usualmente pensamos en la automatización como una herramienta para reducir costos. Y ese es un concepto totalmente errado. Creemos que a través de la automatización vamos a reducir costos y vamos a mejorar eficiencia, pero hemos fallado porque no hemos integrado a los humanos en esto. De hecho, lo que decimos es que los supertrabajos son aquellos que combinan perfectamente ambas cosas y entonces, más allá de reducir costos, se genera valor y además se desbloquea la productividad de nuestros colaboradores. Y los super equipos, que es la evolución, digamos, más alta, menos incipiente, implica que estos dos, que han sido bandos separados, trabajen de forma colaborativa y mano a mano y que impacten la calidad del servicio que yo doy en los clientes y, por supuesto, la eficiencia a lo interno de las organizaciones. ¿Qué tenemos aquí de retos? Bueno, básicamente como individuos, invertir en el desarrollo de capacidades humanas. ¿Y por qué digo capacidades y no habilidades? Porque el informe también nos dijo que más allá de las habilidades
que usualmente tratamos de conseguir por fuera y tratamos de buscarlas para necesidades que tenemos hoy, más allá de eso, tenemos que movernos a buscar personas o talento que tengan capacidades para interactuar muy bien con la tecnología. Y ojo que no son capacidades de ciencia nuclear. Son usualmente elementos asociados a personalidad, a abrazar el cambio, a elementos cognitivos, elementos de inteligencia emocional, y no necesariamente son los que siempre hemos pensado, ¿no? Que es resolución de problemas complejos, que usualmente es la gestión de datos, el desarrollo por escenarios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el estudio? Enfóquese en capacidades más allá de habilidades, porque las capacidades usted las puede transformar para los retos que vienen en el futuro. Entonces usted no necesariamente va a tener que dispensar de esta gente porque esta fuerza profesional se va a transformar con usted. Demos un clic para cerrar con el tercer reto. Un reto en el cual Costa Rica se siente un poquito más preparado, pero además tiene una gran relevancia para los líderes en Costa Rica. Y les voy a explicar por qué. ¿Cómo ser audaces en medio de la incertidumbre y la certidumbre que estamos viviendo hoy en día? Lamentablemente lo que nos dice la encuesta es que la forma de ser audaces es tomar decisiones alrededor de datos, alrededor de la conciencia de que tenemos algún tipo de información para tomar esa decisión. Pero además nos hace cuestionarnos qué estamos haciendo dentro de las organizaciones alrededor de si podemos hacer esto con tecnología o deberíamos de hacerlo. Y ese es un reto muy interesante porque de hecho las organizaciones, en el estudio lo que nos dicen es, muchas organizaciones, por ejemplo, están grabando a su fuerza laboral en una maquila para entender quién es productivo o no es productivo. ¿Ese es el enfoque correcto o debería yo más bien de tener un sistema en el cual, por supuesto, yo monitoree a algunos para dejarles entender cuáles son aquellos cuellos de botella donde no están desbloqueando todo su potencial? Y ese es un ejemplo muy claro de cómo hacerlo. Demos un clic, Ilse. Muy bien, vean qué interesante. Estos son los cuestionamientos del podríamos al deberíamos. Otro ejemplo, utilizar algoritmos y aprendizaje automático. Usar sensores y cámaras para monitorear a los colaboradores. Tal vez en vez de eso deberíamos de estar conscientes de que en un proceso de reclutamiento y selección, si yo utilizo algoritmos, robots, etcétera, para hacer búsquedas, podría empezar a tener sesgos inconscientes al incorporar gente en mi organización. Y dos, estar conscientes, por ejemplo, del impacto negativo en productividad cuando usamos sensores y cámaras, que fue lo que les comenté. Vean qué interesante, estos son los dilemas éticos a los cuales, y veo varias gente de sostenibilidad, así que voy a detenerme un poquitito. ¿Qué dilemas éticos están como mayores preocupaciones en la agenda de los líderes costarricenses? Y aquí nos castigamos mucho. Vean que el primero tiene que ver con la privacidad de los datos de los colaboradores, la seguridad y el control de datos de la fuerza laboral. El 44% con diseñar el trabajo que considere el clima, el ambiente y la sostenibilidad. El 43% una gestión del impacto alrededor de la automatización de la fuerza laboral, que es posiblemente uno de los más evidentes, ¿no? El 35% equidad salarial, no es un tema menor. Últimamente hemos tenido, en los últimos meses hemos tenido temas de diversidad e inclusión muy importantes a flor de piel en nuestras organizaciones. El 29% uso de algoritmos para incluir decisiones consensuadas y un 25% inteligencia artificial y data para monitorear personas dentro de nuestras oficinas. Entonces, ¿qué es lo que se dice alrededor de esto? Bueno, usted cada vez que tenga o enfrente un dilema ético alrededor de esto, discútalo a lo interno de la organización y cuestiónese si usted lo que quiere es liberar productividad, cómo hacerlo integrando al colaborador sin que esto implique restarle autonomía y sobre todo restarle privacidad. Demos un clic. Vamos cerrando. Muy bien. Un último elemento alrededor de esto
Vean qué interesante, y se los he dicho a lo largo de toda la presentación. Carolina también hizo una vinculación interesante. Lamentablemente, los líderes en Costa Rica no tenemos datos que son realmente útiles para gestar la fuerza laboral. De hecho, un 58% de los líderes en Costa Rica dice que cada vez más le están pidiendo datos que no tienen. Y lamentablemente, solo 1 de cada 10 encuestados en Costa Rica está produciendo información en tiempo real. Vean que el 70% de los costos hoy de nómina, o de los costos de operación de las empresas son de nómina. ¿Estamos realmente preparados para gestarlo? ¿Cómo hicieron ustedes cuando les han pedido esta información en los últimos meses que ha resultado vital? Claro, usualmente manejamos información de nómina y de nuestra gente, pero vean qué interesante, muy pocas veces tenemos información diferente. Por ejemplo, información del compromiso, de la diversidad, de la disponibilidad de líderes futuros. Vean que es en un 30 y un 40%. Y si bajamos un poquito más, vean que tenemos muy poca información disponible alrededor de qué inversiones debemos de hacer en aprendizaje y sobre todo qué inversiones deberíamos de hacer en temas de diversidad, inclusión y marca empleadora. Así que los dejo con esto. Esto básicamente es gestar a ciegas un mundo que está lleno de datos y en el cual lamentablemente los líderes en Costa Rica están diciendo que tienen presupuestos muy limitados, esas son sus barreras y usualmente no saben por dónde iniciar. Un clic. Vamos a hablar muy rápidamente del enigma de compensación. Básicamente lo que nos dice el enigma de la compensación es: nadie está satisfecho con sus estrategias de compensación. Y lamentablemente la adquisición de nuevos conocimientos no se está premiando dentro de la compensación. Demos un clic. Gracias, Ilse. Con esto cierro y dejo que Rebeca nos haga un enlace interesante con los indicadores, pero vean qué interesante para los que están de recursos humanos. Lamentablemente, recursos humanos no hemos sido los más estratégicos en estar en las organizaciones y debemos de profundizar en nuestra influencia, nuestra capacidad de influencia y foco de acción. Vean, de hecho, en esos dos gráficos, y con esto cierro, que el gráfico de la izquierda es Costa Rica, el de la derecha es global. Vean que nosotros no generamos mucha confianza. De hecho, el 44% de los líderes que no son recursos humanos dijo que tenía alguna confianza y un 20% dijo que tenía ninguna confianza en los datos que usualmente generamos. Véanlos versus global, porque global tiene inclusive mucha confianza, algo que no se activó en nuestra data para Costa Rica. Finalmente, y los dejo con este slide para que también Rebeca pueda entrar. Dame un clic, Ilse. Cinco muy breves comentarios de cómo avanzar en esto. 1. Aumentar el bienestar integral, más allá de la seguridad financiera, más allá de la seguridad física, y visibilizar la contribución que tiene cada colaborador en el impacto para el negocio. 2. Concentrarse en las capacidades que permiten una mayor flexibilidad para satisfacer tanto hoy como mañana nuestras necesidades de negocio. 3. Conectar incentivos que motiven a las personas a seguir aprendiendo y adaptarse a transformar el negocio con nosotros. 4. Crear una organización adaptable, una organización flexible. Incorporar data y flexibilidad para la reinvención. Y 5, no menor, cuestionarse cada decisión que estamos haciendo alrededor de la tecnología y nuestra gente. ¿Deberíamos de hacerlo? Con esto cierro, y qué pena, Rebeca, te dejamos realmente muy poco margen para tu intervención, pero sé que quieres hacer un ligamen de estos 5 pasos con el índice. Gracias, Sofía. No hay ningún problema. Sí, más bien muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, entonces vamos a tener un espacio más bien de preguntas para poder aprovecharlas a ustedes en estos momentos. Gracias, Sofía, gracias, Carolina. Increíble, hay comentarios de la excelente presentación, de verdad que son datos contundentes, datos que nos hacen reflexionar y datos que por otro lado nos hacen sentir que estamos aportando un granito de arena en toda esta
tendencia de analizar la data para poder gestionar y tomar mejores decisiones. Antes de que Rebeca nos haga su reflexión, quedo yo con un par de consultas. Y bueno, palabras como resiliencia, tecnología, fuerza laboral, reskilling, bienestar, son palabras que puedo rescatar de, bueno, entre otras, que puedo rescatar de la presentación de ambas y que sin duda son palabras que nos vamos a llevar todos para analizarlas un poco más y que estamos haciendo desde nuestra labor, ¿verdad? Pero tengo un par de consultas. La primera es, con este tema del reskilling, ¿tienen algunos datos ustedes de qué están haciendo actualmente las empresas de Costa Rica para enfrentar y tratar de aportar en cuanto a capacitación de sus colaboradores con las nuevas tendencias? Y si hay alguna proyección de esto post pandemia. Sabemos que con el tema del COVID-19, sin duda esto se ha intensificado, era un poco la reflexión también que hacíamos al inicio, pero me pregunto, ¿hay algo ya visto, hay algún estudio, tienen ustedes algunas proyecciones? Esa es la primera pregunta y hago la segunda. Cuando hablamos de reskilling en los colaboradores y que sabemos que es una necesidad, y que es el futuro para lograr que las personas logren emplearse. Y voy a referirme a Costa Rica, a la coyuntura y el contexto que tenemos actualmente con el desempleo, con la cantidad de personas que han tenido que entrar tal vez en una actividad informal para poder subsistir, pero que tienen algún tipo de formación. Y también voy un poco más a esas personas que no tienen esa formación, que son mano de obra no calificada y que de alguna manera están empleadas en una empresa porque hay algún tipo de operación, de actividad operativa que realizan, pero que con esta tendencia de nuevas tecnologías que se tienen que adquirir, la automatización, ¿cómo hacemos con ese grupo de personas que están en esa situación? ¿Hay alguna recomendación para las empresas? Ahí se los dejo, Sofía. Sé que no está fácil, pero yo sé que nos van a ayudar con esto. No, dos comentarios interesantes y ciertamente sí lo veo en empresas costarricenses. Y nada más quiero dejar un comentario, un comercial previo. Si alguno quiere profundizar eventualmente en algunas, sin costo, nosotros podemos hacerlo. No, vamos a la organización, hacemos esta misma presentación sin problema. Esta presentación dura 1:30 usualmente. Entonces, a ver, respondiéndote, Mariola, en las presentaciones y los otros días que estuve en CADEXCO también presentando, obviamente siempre pensamos en las grandes organizaciones, pero no pensamos en el comercio, no pensamos en los minoristas. Y vean qué interesante el elemento asociado a la creatividad para la transformación. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer con aquellas empresas que no son muy sofisticadas. Vean lo que pasó el día del padre, ¿no? Muchas empresas dijeron que se quedaron con el pollo, porque pensaron en el modelo tradicional, no pensaron en el futuro, no se anticiparon a que eso ya no va a regresar. Lo mismo, hoy en día está el sector empresarial presionando por la reapertura y es muy válido, pero ¿qué tanto se están repensando las organizaciones? Entonces, en esas, digamos, pequeñas organizaciones, yo diría que la creatividad y la adaptabilidad para tomar decisiones son dos elementos que si se tienen te van a permitir avanzar, ¿verdad? Si por otro lado, digamos, revisamos, muchas de las organizaciones están diciendo, ¿yo cómo le digo a mi fuerza de ventas que venda en un ambiente virtual? Entonces, también se están dando pequeños giros alrededor de cómo comercializar productos y servicios de forma virtual, pero además cómo mejorar el servicio al cliente, porque recordemos que muchos de nosotros también estamos pidiendo los productos y los servicios en nuestra casa.
¿verdad? ¿Cuál debe ser ese protocolo de atención? ¿Cómo deben de ser los niveles de respuesta? Entonces, son elementos que pueden resultar para nosotros en el mundo corporativo muy básicos, pero que nos sorprenderíamos y las empresas más pequeñitas están, digamos que considerando, pero muy lentamente. Ese, digamos, es un mensaje. Las grandes empresas, mira, en Costa Rica, y a mí me encanta el tema del call center, porque ciertamente conecta muy bien con lo que decía Carolina. En los call centers, cuando se ha hecho una valoración y una vinculación de lo que implica su gestión diaria, una simple llamada, sea de cobro, sea de servicio, etcétera, con el retorno a la inversión de esa organización o de esa cuenta, han tenido una productividad maravillosa, inclusive del 100% de esos equipos. Y también en Costa Rica, no vayamos muy lejos, no puedo decir el nombre, pero se lo van a imaginar, una de estas grandes empresas que tiene servicio al cliente, lo que ha incorporado son robots que usualmente manejan los queries más importantes. ¿A qué me refiero? Los queries de más volumen, los que son más sencillos. Y ese robot también se está utilizando para que de alguna manera pueda integrar respuestas un poquito más difíciles y entrenar a esos new hires, a esas nuevas personas que están entrando a la organización. Entonces, esa es una forma muy fácil de vincular la tecnología con el trabajo que hoy en día estamos haciendo y que es muy importante. Todos necesitamos de ese trabajo que alguien más está haciendo. Mariola, estás en mute. Ya. Gracias, Sofía, por tu respuesta. Hay un comentario de Cristi Matarrita, de Península Papagayo. Ella pide si por favor podrías ampliar ese último comentario acerca de la compensación. Corrimos en compensación. Sí. Sí, Cristi, con todo gusto, y si necesitas, hay todo un capítulo alrededor de eso con datos. Entonces, ¿qué usualmente dice el tema de compensación? Bueno, lamentablemente pensamos en la compensación tradicional y no estamos pensando en una compensación alrededor ni de la equidad salarial, que es una tarea pendiente, pero también no estamos pensando en recompensar a nuestros colaboradores por lo que realmente es importante para ellos. El año pasado hicimos en este mismo estudio, pero el del año pasado, hicimos una revisión de aquellas mejores prácticas alrededor de compensación y vimos que la compensación genérica no era una muy buena decisión. De hecho, la mejor compensación es aquella que integra elementos muy específicos de diferentes grupos de la organización. Porque lo que para mí puede ser valioso, como mamá de 2 niños, 2 bebés, puede que para Carolina, que está recién casada, no necesariamente sea valioso. Entonces, la compensación debe de ser personalizada, no debe de ser, de hecho, usualmente pensamos en un bono anual o en una compensación anual fija. No debe de ser en base a algo anual, sino algo más bien mucho más dinámico, algo que te permita conectar más con nuestros colaboradores. Y además, algo muy interesante es, tenemos que empezar a vincular el crecimiento dentro de la organización, no el crecimiento vertical, ojo, sino el crecimiento en materia de capacidades y habilidades nuevas alrededor de la compensación. Y eso es uno de los elementos más importantes que muestra el estudio este año. Gracias, Sofía. Ya me están escribiendo que les interesa mucho tenerte en las empresas, así que vamos a tomar tu oferta. Le voy a dar la palabra a Rebeca para que nos haga entonces las reflexiones finales en cuanto a esos 3 retos que presentaste, pero nosotros lo vamos a hacer como reflexión. Así que, Rebeca, te doy la palabra. Muchas gracias, Mariola, y muchas gracias a ustedes por estar acá hoy. Sí, estos retos están muy relacionados con toda la presentación que amablemente doña Sofía y doña Carolina nos hicieron. Y nosotros vamos a comenzar de atrás hacia adelante y hacerlo como una reflexión. Vamos a ver. El reto 3 es el estado de perspectiva. ¿Cómo ser audaces en medio de la incertidumbre? Y nos hablaban de que
muy pocas organizaciones están produciendo información sobre la fuerza laboral en tiempo real. ¿Y qué es lo malo de esto? La limitación de la posibilidad de tomar decisiones y estrategias. Y uno de los retos principales también y de las inquietudes es la privacidad, seguridad y el control de datos. La reflexión acá es que el manejo de la información es responsabilidad de todos y es de vital importancia cumplir con todos los estándares y requerimientos establecidos por las diferentes leyes, así como seguridad de las plataformas, etcétera, que también es una de las principales inquietudes y preocupaciones de las empresas en este momento y con este reto. El reto 2, muy rápidamente, la urgencia de activar el potencial humano en su interacción con la tecnología. Y me robé esta frasecita del estudio. Es importante crear incentivos que motiven a las personas a aprender, adaptarse y mejorar continuamente, tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Muy importante esto, llamar también a esa unión de equipo, a esa mejora continua como equipo. Y es que muchas veces nos ha pasado de que estamos así. Estamos como un lápiz sin punta, un lápiz ya un poquito más gastado y no podemos escribir bien esa historia a futuro que tenemos. Pues la idea es sacarnos punta con una reinversión del capital humano. Nosotros como empresas sociales generar esa reinversión de capital humano dentro de nuestras organizaciones. La educación, importantísima, ¿verdad? Tanto el reskilling como el upskilling, pero viendo la educación desde un punto muy básico, saber cuál es la educación, las habilidades, las capacidades de nuestros colaboradores nos permiten llevar a generar ese objetivo, ¿verdad? Ese objetivo relacionado con la misión, con la visión, con crear un estado de pertenencia de nuestros equipos. La educación es sumamente importante, pero aquí la reflexión también es el llamado a no ver solamente la educación como esas, vamos a ver, habilidades de nuestros colaboradores específicamente, sino que veamos un poquito más allá, ampliemos el entorno y veamos inclusive la educación de las personas que viven en los hogares de nuestros colaboradores. Por ejemplo, pueden haber casos en que los puestos que tienen menos educación tienen muchos hijos que tienen problemas en la tecnología porque sus padres tienen una baja educación, porque no sienten ese incentivo de seguir estudiando en la educación formal por X o Y razón. Entonces, siendo una empresa social, también debemos de enfocarnos en esto y pensar más allá. Ese es uno de los llamados que les quiero hacer en estas últimas reflexiones, súper rápido, y ponerles un ejemplo. Otra de los aspectos, por mencionar solamente dos, educación y vivienda, ¿verdad? Otro de los aspectos es la vivienda. No nos podemos quedar tampoco tan encerrados en ver solo educación y cómo mejorar y todo, sino veamos, y va con el reto 1, que ahorita les voy a hablar más con el bienestar. Recordemos todo el ámbito de bienestar del que nos habló Carolina. Y veamos esta fotografía. Imaginemos una familia de 4 personas en esta vivienda, que 2 adultos y 2 niños o jóvenes. Los niños en este momento de pandemia tienen que estar recibiendo lecciones. Ok. Entonces, imaginémonos a una familia con 2 niños recibiendo lecciones en una vivienda que solamente tiene, como decimos, un cajón, ¿verdad? No tiene divisiones, no tiene aposentos, solamente es uno, con un adulto que va a trabajar afuera y otro adulto que se queda en la casa, ya sea trabajando o haciendo labores del hogar. Imaginémonos la dinámica de ese hogar en estos momentos. Y veamos qué tan importante puede ser agregar a nuestra misión, a nuestros valores,
a nuestra visión como empresa, el entorno de nuestro colaborador ya fuera del trabajo. Ahorita que estamos haciendo teletrabajo y todo lo demás, todos hemos visto las pequeñas, vamos a ver, interrupciones que a veces tenemos, que pasa un carro súper rápido, etcétera. Pero ahora imagínense en una situación más delicada, donde si llueve se nos mete el agua, donde los vecinos están a la par y se escucha todo, donde no tenemos los medios tecnológicos para generar, o más bien para tener las clases de los chicos, no tenemos los medios económicos para poner el internet. Que pensemos en eso y hagamos una reflexión con eso, ¿verdad? ¿Qué es realmente potenciar el talento humano, potenciar al humano y una integración con la tecnología? Y el último, muy importante, es el sentido de bienestar y pertenencia. Yo les iba a hacer una pregunta, ¿qué es para ustedes bienestar, verdad? Desde la perspectiva del estudio, pero ahí se fue respondiendo. Yo veo y vemos bienestar como un bienestar integral, que es tanto físico, emocional, como del entorno social, como del entorno laboral del individuo. Nosotros como empresa social tenemos la posibilidad de mejorar el bienestar laboral del individuo, pero al mismo tiempo, si vemos, podemos mejorar también o podemos generar acciones para mejorar los aspectos emocionales del individuo. Y les dejo por acá un quote de la Organización Mundial de la Salud, que en 2018 saca que la economía mundial pierde cerca de $1 billón al año en productividad debido a depresión y ansiedad. El bienestar emocional es muy importante en estos momentos, es muy importante en momentos de pandemia y a veces se trata de invisibilizar, más bien no lo vemos tan cerca, pero es importante que nosotros como empresa social, y perdón por repetirlo muchísimas veces, debemos de tener todo ese ámbito claro. Okay, también el bienestar integral, el bienestar del colaborador y sus familiares en un entorno sano. Y desde nuestra experiencia, no quiero profundizar mucho en esto porque ustedes ya la conocen, compartimos el programa IPM Empresarial. 5 dimensiones que nos permiten ver a grandes rasgos cuáles son esas aristas, esos pequeños, esos puntos de dolor o puntos de vulnerabilidad de los colaboradores, de su entorno, de sus familias, para poder generar acciones, para poder generar bienestar, pertenencia y propósito. Eso es uno de los principales aspectos que buscamos en el programa IPM Empresarial. Iniciemos el cambio. Esto es un llamado a la acción para que ustedes, bueno, muchos de ustedes ya iniciaron el cambio, continuemos el cambio, continuemos mejorando, continuemos buscando vamos a ver, esos puntos donde podemos mejorar y potenciar y generar mayor bienestar. Seamos agentes de cambio. Eso muy rápidamente, esa sería mi presentación. Acá están nuestros contactos. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, la verdad es que me emociona mucho haber tenido hoy este espacio con Sofía, con Carolina. Les voy a dar los últimos minutos a cada una para que si quieren aportar un cierre antes de finalizar la sesión. Y nuevamente a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Sofía, te doy la palabra. Gracias a ustedes. Carolina les va a hacer un anuncio que creo que les podría interesar. Rebeca, me encantó tu presentación, conectaste muy bien el concepto de empresa social y los dejaría también con una breve reflexión. Se dice que en América Latina hemos retrocedido en la pandemia 10 años en temas de violencia doméstica y también de empoderamiento femenino e inserción femenina, ¿no? Entonces, claramente los retos se ponen más áridos aún. Así que aquí estamos a la orden y Carolina les va a cerrar la sesión. Gracias, Sofía.
Bueno, me uno al agradecimiento de Sofía, Mariola, Rebeca, gracias por la invitación. La verdad que para nosotros bueno, primero nos encanta compartir estos temas, pero segundo se vuelve un reto hacerlo y compartirlo de la mejor forma con este poquito tiempo que tenemos. Esperamos que hayamos podido llevar el mensaje, pero si ustedes quisieran conocer más sobre las tendencias de recursos humanos y conocer mucho más de los tips para abordar estas tendencias a nivel costarricense y conocer un poco más de las cifras y qué está haciendo Costa Rica en este sentido, vamos a tener una sesión completamente dedicada a cada una de las 9 tendencias el próximo 12 de agosto a las 10 a.m. Los invitamos cordialmente y más adelante les vamos a estar pasando el link, es gratuito. Qué bueno. Y así pueden llevarse también información más detallada de cada una de las tendencias y nuevamente quedamos a la orden. Si tuvieran consultas, comentarios, ahí pues ya tienen nuestros correos y muchísimas gracias por la participación y acompañarnos en esta sesión hoy. Gracias, Carolina. Vamos a estar ansiosamente esperando la invitación para compartirla con todos nuestros aliados. Muchísimas gracias. Nuevamente a todos les deseamos que tengan un buen provecho, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Es importante en este momento usar la mascarilla y tomar las precauciones de cuidado de salud. Que tengan todos fin de semana excelente y muchísimas gracias nuevamente. En Horizonte Gracias. Positivo Buenas estamos a la tardes. orden. Hasta luego. Gracias, Carolina. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.